agosto, con 20 grados y 7 décimas de temperatura. Hay dos temas que surgieron estos días, que estuvieron en nuestros títulos y en la agenda informativa, que tiene que ver con los empleados estatales. Una tiene que ver con el famoso examen, que estuvimos contando, que el 96% lo aprobó. Ahora vamos a ver más detalles. Y también la otra, que ayer el gobierno se vanagloriaba de haber echado a 35.000 empleados públicos. Para hablar de estas cosas estamos en comunicación con Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, un saludo a ustedes y a la audiencia. Bueno, empecemos por el tema de los exámenes. ¿Cuánta gente ya le tomaban examen? Y bueno, este porcentaje que mencionábamos, que parece bastante alto. Fracasó el gobierno en su intento nuevo e ilegal de estigmatizar el empleo público. Los exámenes, con los exámenes le salió el tiro por la culata. El 96% durante la primera semana aprobó. Entonces nosotros decimos, ahora desde ATE hay que incorporar de manera inmediata a todos estos trabajadores en la planta permanente del Estado, porque claro, en voz del propio Poder Ejecutivo, si se aprueba, entonces hay idoneidad, claro. Por lo tanto, se debe poner a los agentes públicos inmediatamente en el ejercicio de su derecho a la estabilidad plena en el empleo público, como marca la Constitución Nacional. La primera semana rindieron 720 agentes por día, 20 agentes por día. Esto sumó más de 4.100 en la semana. Esta semana, y eso nos arrojó, es casi el 10% del universo evaluable. Esta semana se va a incrementar los que rinden por día, se duplica a 1.500, aumentaron las salas, y para el 31 de enero es posible que ya hayan rendido los 30.000 trabajadoras y trabajadores. Como planteo supletorio, desde el sindicato decimos, se les tiene que renovar los vínculos de manera automática y por un plazo no mayor a un año. Y escúchame, porque una de las amenazas era que si no aprobaban el examen, no se les renovaban los contratos. Los contratos, realmente, bueno, supongo que a fin de año deben vencer unos cuantos, ¿no? ¿Cómo está esa situación? Sí, no puede existir ningún despido a fin de año. Debe garantizarse la continuidad de todos estos vínculos laborales. Por supuesto, la característica de este gobierno y su política, la política que ha aplicado, es la de destruir puestos de empleo. Así como se destruyen miles de puestos de trabajo en el sector público, decenas de miles de puestos de empleo se pierden también en el sector privado. Por lo tanto, no descartamos tener un fin de año en el que aumente nuevamente la conflictividad. En este momento estamos desde ATE en alerta máxima, y por eso decimos que hemos convocado a todos los dirigentes, a todos los delegados del sindicato, a que nadie agarre la reposera y piense ir a poner las patas en el mar. Rodolfo, buen día. ¿Cómo estás? Lorena te habla. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Muchísimos retiros voluntarios que se están firmando tranquilamente. La verdad que uno lo sabe eso, conoce gente que están firmando los retiros. A diferencia de otros momentos donde hubo despidos, se notaba más eso. Por un lado, este punto. ¿Y no hay una sensación de derrota con respecto a los del empleado público? Viendo y considerando cómo son vistos por buena parte de la sociedad. Me parece que a diferencia de el 2016, 2020, que uno veía que eso preocupaba, hoy parece que es un tema secundario el empleado público. Y ¿no les preocupa eso en el resto de la sociedad? Mire, dos cuestiones. Lo primero que usted dice de los retiros voluntarios, claro, el gobierno sale a propagandizar que despidió 34.000 trabajadores, pero eso comprenden jubilaciones, renuncias, sí, retiros voluntarios entre ellos. Nuestro monitor de cesantías ilegales, de despidos que llevamos adelante el sindicato, da cuenta de casi 28.000 trabajadoras y trabajadores hasta aquí cesanteados de manera ilegal. Lo primero, hay fraude laboral gigantesco en el Estado que sostiene este gobierno, porque los trabajadores que están en la planta transitoria tienen derecho a la estabilidad consagrada en la Constitución Nacional. Y hay un artículo
del Código Penal que tipifica la conducta de aquellos que delinquen contra la Constitución Nacional. Es el artículo 226, que además establece que cuando quien delinque contra la Constitución, es decir, el que comete el delito contra la Carta Magna, tiene la calidad de funcionario, se incrementa entonces en 1/3 el mínimo de la pena. A mí no me cuesta mucho imaginarme cómo termina esto. Estos terminan todos presos, los que están porque vulneraron más de 28.000 veces la Constitución con los despidos, y nosotros reincorporando a todos los trabajadores en la planta del Estado. Luego lo que usted refiere, la segunda parte de la pregunta, bueno, es el desafío, no solo estar en la calle, sino también el desafío de librar la batalla cultural, la disputa de sentido. Esto no viene desde ahora, es una estrategia del neoliberalismo, ahora de este gobierno, de intentar desprestigiar, estigmatizar, viene desde la empleada de Gasalla, de intentar desprestigiar el empleo público. Y dicen básicamente 3 cosas de nosotros: que somos muchos, que sobramos en el Estado, que no estamos capacitados, que no estamos formados. Mirá, estos trabajan en el Estado porque nunca podrían trabajar en ningún sector privado o en otro lado. Y lo tercero, que dicen que somos caros, que le costamos mucho a nuestro pueblo. Solo basta con datos oficiales para revertir este verdadero aparato de la mentira. Si uno toma el total de personas ocupadas en la Argentina, menos de 2 de cada 10, es decir, menos del 20% presta servicios en el Estado. El resto lo hace en el sector privado. Cuando vamos a buscar Europa, Estado francés, Francia, ese promedio es del 23%, es decir, el Estado de Francia es mucho más grande que el Estado argentino en proporción a su población. Y luego, si hay un rasgo distintivo de nuestro Estado, es el alto nivel educativo de sus trabajadores. Más del 51% tiene título terciario o universitario, es decir, no sobramos en el Estado, estamos formados y tampoco somos caros si uno analiza la partida de gasto corriente primario. Bueno, es un debate que hay que seguir dando, que es la batalla cultural. Y te hago la última, que tiene que ver un poco con el futuro. No me acuerdo ahora la cifra, pero creo que era 50.000 que quería despedir Javier Milei, dijo en un momento al principio de su gobierno. ¿Cómo ves el año que viene? Bueno, yo digo que Milei y su tren fantasma hicieron por cadena nacional el balance de su año de gestión. Los estatales también tenemos el nuestro. El 2024 se caracterizó primero porque empezó a morir la democracia en la Argentina. Nadie puede pensar que estamos en un sistema democrático. Los niveles de violencia, de autoritarismo que tiene el gobierno nacional no son compatibles, no se corresponden con la democracia. Empieza a nacer un régimen completamente autoritario. Por eso es que le tenemos que poner límites al presidente Milei. Lo segundo, en este año 2024 quedó sellada la suerte de quienes le garantizan gobernabilidad. Esos gobernadores e intendentes que coquetean con la Casa Rosada, cuando este ajuste que genera la crisis profunda haya sido superado, el costo político que pagarán esos gobernadores va a ser aún mayor que el del propio presidente de la Nación. Y por último, digo, en el 2024 apareció el coraje de los estatales, fue el plan de lucha que lanzó ATE cuando este gobierno asumía y que sostuvo y profundizó durante todo el año, el que impidió el despido de más de 150.000, 70.000 había dicho el presidente, pero el verdadero plan, la cifra real, eran 150.000 empleadas y empleados públicos. También me quedé recorto. También evitamos el cierre de numerosos organismos estatales que querían cerrar y la privatización y venta de muchas empresas que querían también rematar. Sí, bueno, va a ser un 2025 conflictivo también seguramente, entonces. Sin lugar a dudas, y la conflictividad en aumento, y esperemos que el año que viene sí pueda empezar a moldearse en la Argentina un frente con todos aquellos sindicatos que estén decididos a luchar. Así eso, como perdón, me estaba olvidando de preguntarte esto. Vos mencionaste que se está armando un frente sindical opositor. Bueno, yo creo que es lo que tiene que suceder. Es nuestro deseo, el de muchos dirigentes sindicales. Así como la sociedad dicen que está polarizada, bueno, también tenemos que polarizar el sindicalismo en la Argentina.
tenemos que poner sobre la mesa quiénes luchan y quiénes se entregan, porque a mí me firmaron, no es que el gobierno me dio a la fuerza o impuso por la fuerza un 1% de aumento en diciembre. Ese 1%, que como nosotros decíamos, la paritaria nacional se iba a convertir en un disciplinamiento al resto de las negociaciones salariales, no solo en provincias y municipios, sino en el sector público. Ahí anda Moyano renegando porque no le quieren homologar más de un 1%. Sí, es decir, ese 1% en la administración pública lo firmó otro sindicato. Sí. Está claro que no solo tenemos un gobierno que ajusta y empobrece, tenemos sindicalistas que empiezan a ser cómplices de ese ajuste y de ese empobrecimiento. Por lo tanto, bien clarito, el 2025 tenemos que saber los gremialistas de qué lado demostrador están, porque de los dos lados a la vez no se puede estar. ¿Dialoguistas o combativos? Desde que empezaron a ir a tomar cafecito a la Casa Rosada, nos jodieron. Bueno, el año que viene tenemos que pensar en un gran frente. Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional, te agradecemos mucho este contacto con Pasos Perdidos. Nosotros los agradecidos siempre. Hasta luego. Abrazo grande. Voces.